Este vídeo pretende que mi alumnado aprenda y recuerde el mapa político de América, es decir, los estados y capitales de estas. Importante, lo primero, este listado que tenéis de clase. Organizar cada uno de estos por zonas, así será más fácil recordarlos. ¿Veis? América del Norte, Antillas, Centroamérica y América del Sur. Vamos a localizarlos. América del Norte, la zona más al norte, Centroamérica, las Antillas que cierran el Mar Caribe y Sudamérica. Una vez que tenemos situada la zona, empezamos por América del Norte. Voy a dar una pequeña ayudita o referencia, a ver si así, no sabiendo solamente una palabra, sino por qué surge esa palabra y está ahí, os ayuda a que se os quede un poco mejor. Canadá. ¿Por qué se llama Canadá ese estado? Bueno, hay dos teorías. Unas dicen que es un origen castellano, que se refiere a lo que decían los exploradores castellanos de este área, que decían acá nada, Canadá, acá nada. Bastante improbable. Otra de los orígenes que se debaten es que sea un término indígena. La mayor parte de los estados tienen uno de estos dos orígenes, lo cual nos ayuda para situarlos. El siguiente, claramente es un origen castellano. Es el nombre que los castellanos, los españoles ya en aquella época, le dieron a las 13 colonias que estoy señalando, la zona en la que se situaban, inglesas, estaban dominadas por Inglaterra, y gracias a la ayuda española lograron separarse. Esas primeras 13 colonias se fueron expandiendo, como podéis ver por el color, aquí hasta Alaska y hasta Hawái en el centro del Pacífico. Su capital es Washington, en honor a un presidente de los Estados Unidos. Si seguimos descendiendo, nos encontramos con México o México. Con X o con J, las dos son válidas. Y en este caso no tiene un origen europeo de los descubridores, sino que es un pueblo indígena. El principal pueblo cuando los castellanos llegaron a esta zona, los mexicas, que dominaban este territorio. También lo oiremos con otra nomenclatura, otro término, que serían los aztecas. Si seguimos, ahora vemos Bahamas y Nassau. El estado más pequeñito de toda América del Norte. Sería un conjunto de islas y precisamente en su nombre de su estado y de su capital nos dan unas pistas. Primero, baja mar. Bahamas viene de los descubridores castellanos, baja mar, porque es una zona con escasa profundidad del mar. Y Nassau se lo deben a hablan inglés, así que podéis ver quiénes fueron quienes los dominaron en última instancia. Y uno de los reyes de Inglaterra formó una dinastía solamente por él, en este caso, serían los Orange, como naranja, Nassau. Así que su capital es en honor de esta dinastía, de esta breve dinastía de un solo rey. Vamos a seguir hacia el norte, Groenlandia, un término danés. Ya podemos ver que igual que Bahamas, igual que Canadá, si lo damos por válido lo que hemos dicho, o Estados Unidos, vienen de los descubridores. Groenlandia es un término danés, que es hoy en día todavía un territorio de Dinamarca, aunque sea un estado asociado, unido a Dinamarca, la cual tiene tanto la política exterior como la defensa de este territorio. La política interior es propia suya, de Groenlandia. ¿Qué significa Groenlandia? Significa tierra verde. Un nombre un poco extraño para una zona que se encuentra en el Ártico y está totalmente cubierta de hielo, pero espero que os ayude a recordarlo. Ahora bajamos hacia el sur. Concretamente, bajando hacia el sur llegamos a la zona de Centroamérica. Aquí podemos ayudarnos viendo cómo se van a alternar los términos de origen indígena con un origen castellano, los descubridores de la zona. Belice y Guatemala. Guatemala, aunque parezca que es un término que tendrá una influencia castellana, no es así. Es un término indígena que se refiere a una zona rica en árboles, y Belice se refiere a aguas pantanosas, turbias, porque es una zona rica en árboles, y Belice porque el principal río que lo atraviesa es un río muy turbio, de aguas muy oscuras. Otra cosa para situar los primeros que vemos de Centroamérica es que tienen un aspecto en común, y es que ambos perdieron su capital, fueron destruidas por desastres naturales.
pero no creo que os quejéis de los nombres que le dieron a las nuevas capitales, ya que Guatemala, 2 al precio de 1, y Belice, el inicio es el mismo. Así que dudo que os cueste recordarlo. Si seguimos bajando hacia el sur, nos encontramos con dos estados cuyo nombre nos asocia rápidamente con el castellano. El Salvador, asociado con Jesucristo, con la religión cristiana católica, y Honduras, con un origen totalmente diferente. En este caso, los navegantes, cuando llegaban a esta zona del Mar Caribe, les costaba fondear, dejar los barcos con el ancla, porque tenía una gran profundidad en la zona cercana a la costa. Pero no fue una gran dificultad en el fondo, porque Tegucigalpa significa, su capital, zona rica en plata. Así que nada iba a impedir que llegaran aquí los castellanos. Seguimos hacia el sur. En este caso, Nicaragua y Managua. Es otro término indígena. Veis que vamos alternando indígena y de origen castellano. Managua, su nombre claramente aquí con esta pista, es una zona rica en aguas. Aquí tenéis una pequeña ayudita y es que el lago más grande que estoy señalando de toda Centroamérica está aquí. Se llama el Gran Lago de Nicaragua. Bueno, tiene varios nombres, pero este para que os refuerce más el concepto, Nicaragua. Ahora pasamos, ya que vamos alternando, a un término castellano, Costa Rica. Su origen es fácil. Cuando llegaron los descubridores se encontraron indios con oro. Así que rápidamente el nombre iba a serle dado, Costa Rica. Pero su riqueza hoy en día sabemos que va asociada no a estos aspectos minerales, sino a la flora y la fauna, aspecto que se puede ver en Panamá, aunque es famoso porque aquí está el canal de Panamá que permite pasar del Atlántico al Pacífico sin rodear toda Sudamérica. En realidad esta nomenclatura significaba en lenguaje indígena tierra rica en flora y fauna, porque esta zona es una de las zonas, Costa Rica, Panamá, hasta Sudamérica, una de las zonas más ricas en flora y fauna del mundo. Y ahora vamos a las Antillas, a lo que cierra en este caso el Mar Caribe. Empezamos del norte, Cuba, La Habana, sumamente famosa, este estado comunista todavía, en parte. Nos encontramos con que en su origen no tenía este nombre. Su nombre primero dado por los castellanos, por Colón, fue Juana. ¿Por qué le dio ese nombre? ¿Quién pagó su viaje? Los reyes católicos, que tenían como hija a Juana, luego famosa con la nomenclatura con el apodo de la loca. En este caso ya vemos pelotilleo hasta en este inicio. Seguimos para abajo y nos encontramos Jamaica, Kingston, su capital. Aunque su nombre Jamaica es un término indígena, igual que Cuba, su capital ya nos da una pista. ¿Quién fue quien lo acabó dominando? Los ingleses. Kingston significa ciudad del rey, pero en una nomenclatura más antigua, pero es lo mismo. Muy parecido a como sería hoy en día en inglés. Seguimos la isla siguiente de mayor tamaño, vemos que se halla dividida por la mitad. Su nombre, Haití, la parte más cercana a América, a el resto de América, Centroamérica. Aquí que vamos a ver en este nombre, un término indígena que se refiere a zona elevada, a relieves, a montañas, porque esta es la isla, la española, que es como le llamaron los castellanos a esta isla, nos vamos a encontrar con que tiene mayor elevación que ninguna otra zona de las Antillas. El otro lado de la isla, hacia Europa, la República Dominicana o Santo Domingo. Su nombre va asociado, algunos piensan que es porque se fundó su capital en Domingo, otros lo asocian a que se hizo en honor a los dominicos, una orden religiosa mendicante que fue muy importante, surgida en la Edad Media, y fue muy importante en el dominio, en el control de la zona de América. Vamos a seguir con el último de la zona Antilla, que es Puerto Rico. Originalmente se llamaba San Juan, pero su nombre fue evolucionando porque en esta zona encontraron oro. Al encontrar oro, ¿cómo le llamaban los castellanos que llegaban? El Puerto Rico. Vamos a bajar a Sudamérica. Empezamos. Argentina, aunque no tengo que dar ninguna referencia, es tan famosa tanto por fútbol como por múltiples otras actividades. Pero vamos a intentar ver su origen. El nombre Argentina viene de Argentum, de plata. ¿Por qué?
Pues hay que buscar su causa un poquito más hacia el interior de América. Bolivia, estado situado en el centro, cuya capital es La Paz, la más alta de Sudamérica, y Sucre tiene una doble capital. Nos encontramos en esta zona, se encontraban los principales minas que encontraron los castellanos. El Cerro Rico de Potosí se consideraba que era una montaña entera de plata y pensaban que llegaba hasta el río donde se encontraba Buenos Aires, la capital de la actual Argentina. Ese río se le llamó Río de la Plata, por esto. Aunque es verdad que hay algunos afluentes que llevan hasta esta zona, hasta Bolivia, la realidad es que sus principales afluentes son el Uruguay, que da nombre al estado vecino de Argentina, aquí lo tenéis, del Río de la Plata. Es un nombre asociado con la población indígena de la zona. Y el Paraguay. Ambos nombres muy guay, pero de origen indígena. El tercer río, gran afluente, tiene un origen en Brasil y se llama Paraná, que espero que lo recordéis con ese nombre Paraná. Parece que no le dieran importancia al río, pero es el más largo de todos ellos. Nos encontramos con que su origen estaría en Brasil. Tampoco tengo que dar ninguna pista sobre localizar Brasil, el estado más grande de Sudamérica, famoso por múltiples cosas. Por si a alguien le hace falta, nos encontramos con que uno de los posibles orígenes sería una planta, la flora. Una planta que se llama palo de Brasil, que hoy en día lo utilizamos para ornamentar muchas casas en Europa. Y su capital, Brasilia, aquí en pleno centro del Amazonas. Seguimos. Dos términos que tienen un origen indígena, igual que Uruguay y Paraguay. Chile, que sería el estado más delgadito que podéis ver aquí, y Perú, al norte, ambos de origen indígena, en su nomenclatura, en su término. Ahora vamos a ir con tres que no tienen esta influencia indígena. Primero, Ecuador. Es fácil entender el nombre, es que es atravesado por el Ecuador, la línea divisoria que parte por la mitad a la Tierra. Si subimos un poquito más hacia el norte, nos encontramos Colombia. A todo el continente no se le dio el nombre de su descubridor, su definitivo descubridor, Colón, pero sí a este territorio, a este estado, Colombia, espero que os acordéis, y su capital, Bogotá. Si seguimos otro término de influencia europea sería Venezuela. Aunque suena un poco raro, uno de los orígenes que se le dan a este nombre es que las casas que había construidas por los indígenas en la zona de la costa era sobre el mar, y de ahí pequeña Venecia, por si no conocéis esta ciudad europea, está hecha sobre las aguas. Y los últimos sí serían términos indígenas, que serían el primero, Guyana. Guyana es un término que significa tierra de mucha agua, según las poblaciones indígenas. Su capital es Georgetown, lo que nos dice que realmente fue dominado por los ingleses, ciudad de Jorge, en honor a un rey inglés, George o Jorge para nosotros. Si seguimos, estaría Surinam, otra palabra de origen, en este caso indígena, sería una de las tribus, la tribu predominante en la zona. Ambos territorios se independizaron. Ahora vemos la siguiente, que es una singularidad, la Guayana francesa. Su origen, igual que el de Guyana, se refiere a tierra rica en agua, según términos indígenas, pero en este caso sigue siendo parte, era una colonia francesa y sigue siendo parte del Estado francés, pero ahora como una parte más de Francia. Se le considera parte de Europa, políticamente, de la Unión Europea. Sería lo que se llama un territorio ultramarino de la Unión Europea, igual en el fondo que serían las Canarias. Espero que una referencia pequeñita os haya ayudado. Ahora, para terminar, tendríais la siguiente imagen, que se vería paradlo, e intentar recordar cada uno de ellos. En un momento os voy a poner todas. A ver cuánto acertáis. Espero que hayáis acertado todas, si no, esta es solamente cosa de práctica, una y otra vez hasta que consigáis todas, una y otra vez, no tiene otro truco, y enseguida lo tendréis perfecto. Enhorabuena por adelantado a todos.